¿Qué era la reforma agraria? El verbo reformar indica la acción de rehacer, modificar, enmendar o volver a formar algo. La acción y efecto de reformar o reformarse, por su parte, recibe el nombre de reforma. Agrario es lo perteneciente o relativo al campo. El término también se utiliza para referirse a la política que defiende los intereses del sector de la agricultura. La reforma agraria era un conjunto de medidas dirigidas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra. De ese modo, se busca cambiar la forma en la que están distribuidas las explotaciones agrícolas. Es decir, la reforma agraria es un conjunto de medidas destinadas a cambiar la forma en la que se concentra la posesión de la tierra. De ese modo, el objetivo es que los suelos productivos no se encuentren en manos de pocos latifundistas. Visto de otro modo, a lo que apunta ese tipo de reforma es evitar que un factor de producción, la tierra, se mantenga como propiedad de unos cuantos agentes económicos. Cabe señalar que este tipo de revoluciones han tenido lugar en diferentes países, ya sea de Asia, Europa o América Latina. Esto es a lo largo del siglo XX. Pero ¿cuáles eran los objetivos de la reforma agraria? La reforma agraria se puede dar en distintos contextos. Dependiendo de eso, sus objetivos pueden ser los siguientes. Número 1. Buscar mayor equidad social, dadas las grandes brechas entre la clase campesina y los latifundistas. Número 2. Reivindicar la agricultura. Al ser estos sujetos de maltrato por parte de los empleadores, esto puede ser por la exigencia de largas jornadas laborales, bajas remuneraciones e incluso la realización de tareas en condiciones que podrían considerarse de semi-esclavitud. Número 3. Evitar a futuro revueltas sociales que pudieran causar mayor perjuicio al Estado. Es decir, ante las demandas sociales, el gobierno se adelanta y previene conflictos que pudieran ser muy violentos. Y número 4. Reemplazar un esquema de grandes latifundistas por otro de pequeños y medianos agricultores. Las medidas de la reforma agraria. Para llevar a cabo la reforma agraria se llevan a cabo dos medidas. Uno la expropiación y otro son los mecanismos compensatorios. Expropiación. El gobierno toma el control del terreno transfiriendo la propiedad, por ejemplo, del hacendado al agricultor. El objetivo es el bien o derecho que puede ser expropiado, tanto de forma parcial como total. En este sentido, podrá ser objeto de expropiación tanto los bienes inmuebles como otro tipo de bienes y derechos. En concreto, puede ser objeto de expropiación forzosa cualquier forma de privación singular o de las propiedades privadas o de los derechos o intereses patrimoniales legítimos. Y por otra parte, los mecanismos compensatorios. Aquí se exige al latifundista que se desprende de su propiedad, esto a cambio de una compensación que se entregará el gobierno. Podemos resumir la reforma agraria en 3 etapas. Primera fase, llegó con la consecuencia de las revoluciones burguesas. Después de que estas tuvieron lugar en Europa de Occidente, hubo muchos cambios dentro de la sociedad que impulsaron a mejorar la vida diaria de las personas. Uno de estos estuvo vinculado con la distribución de las tierras y comenzaron los primeros procesos de reforma agraria. A partir de este momento, los campesinos humildes se opusieron a los tratamientos y consiguieron hacerse con tierras que pudieran explotar por sí mismos para sacarle el beneficio. Segunda fase, la cual ocurrió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir por los años de 1918. Tanto en Inglaterra como en Francia comenzaron revoluciones encabezadas por diversos campesinos, exigiendo derechos y tierras propias, las cuales pudieran trabajar. Las mismas fueron influenciadas a lo largo de los años en otros países. Tercera fase. Tuvo lugar después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando por los años de 1945. Gracias a las revueltas ocurridas luego de la derrota de Japón en esta guerra, comenzó una reforma agraria importante.
esto mejoró muchísimo la calidad de vida de personas que se encontraban en pobreza extrema. Además, permitió que la agricultura se viera impulsada por el uso de nueva maquinaria. Posteriormente, comenzaron revoluciones en otros países, como lo fueron Italia, Estados Unidos, España y muchos países de América Latina. Pero ahora hablemos de las reformas agrarias en la actualidad. A pesar de los numerosos intentos a través de los años para mejorar la distribución de las tierras en todo el mundo, actualmente continúan existiendo muchísimos problemas en esta área. Los mismos son derivados de las tenencias de la propiedad agrícola por parte de los dueños, que no brindan los beneficios adecuados de estas mismas para que otras personas puedan vivir de su producción. Sin embargo, como se conoce que la reforma agraria sigue en pie y cada vez con más fuerza, por parte de los activistas y profesionales que buscan y abogan por una vida más equilibrada, como también por los derechos de la mayoría. Es así como en la época que estamos viviendo puede que ocurra la cuarta fase de la reforma agraria. Si tú quieres ser parte de un momento histórico tan importante, debes prepararte adecuadamente para ello. Pero ahora que sabemos qué es la reforma agraria, cuáles eran sus objetivos y algunos antecedentes de esto, hablemos de la reforma agraria en México. La reforma agraria en México se originó durante la ola de las revoluciones encabezadas por Emiliano Zapata. En el año de 1912 se inició un proceso en el cual se despojaron de sus tierras a los latifundistas y fueron repartidas cerca de 100 millones de hectáreas a centenares de familias necesitadas, con la finalidad de que realizaran trabajos de agricultura y cubrieran sus necesidades básicas. Su base jurídica consistía en señalar que a la nación correspondía el dominio territorial y era esa la que le concedía la propiedad a los particulares. A finales del sexenio de Abelardo Rodríguez se reformó y adicionó el artículo 27 por decreto del 10 de enero de 1934, creando el ejido, estableciéndose el procedimiento para el reparto agrario, el establecimiento de una dependencia del Ejecutivo, un cuerpo consultivo, comités particulares, una comisión mixta y comisarios ejidales para aplicación y vigilancia de las leyes agrícolas. Además, otorgar al presidente el carácter de Suprema Autoridad Agraria. Más tarde, la reforma agraria también fueron impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas del Río durante su gobierno entre 1934 a 1940. Sin embargo, los resultados no fueron esperados y aumentó el nivel de la pobreza. Desde la promulgación de la reforma agraria en México, esta ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años y desde entonces la distribución de las tierras es supervisada por el Estado, pero con un concepto más amplio del sentido de propiedad y uso productivo. Para que esto quede más claro, daremos un ejemplo de la reforma agraria. Un ejemplo de reforma agraria fue el que se dio en la década de los 60 en Perú, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La consigna era devolver la tierra a manos de quien lo trabajaba. Así el gobierno militar de Velasco expropió a los grandes terratenientes y adjudicó las unidades productivas a cooperativas y comunidades campesinas. Esto con el objetivo de que dichas asociaciones gestionen la actividad agrícola. Esta revolución se habría dado en un contexto de conflicto social con brechas notorias entre hacendados y campesinos. Así, según algunos historiadores, la relación entre ambos muchas veces era más que un vínculo laboral, una situación de sometimiento y explotación. Cabe señalar, además, que el gobierno peruano, pese a llevar a cabo la expropiación, ha reconocido una deuda a los terratenientes despojados de su propiedad o a sus correspondientes herederos. Así se les ha otorgado un bono que será pagado en cuotas,
La inscripción de los beneficiarios culminó en 2019. Sobre los resultados de la reforma, los investigadores suelen advertir que no tuvo efectos deseados, porque las cooperativas agrarias no poseían la capacidad o conocimientos para gestionar las unidades productivas. En consecuencia, no se generó riqueza, sino todo lo contrario. Por otro lado, pese a que no se puede afirmar que la reforma agraria fue rentable, algunos analistas aseguran que dichas medidas eran casi inevitables en el contexto de ese tiempo. De otro modo, se hubiera desencadenado un mayor conflicto social.